¿A qué llamamos conciencia? En nuestro vivir cotidiano, a veces utilizamos la palabra conciencia para dar a entender que somos conscientes de los hechos o circunstancias que nos rodean. Pero si queremos analizar el significado de esa palabra junto al aspecto contrario, o sea, inconsciencia o incluso dormido, como dicen muchos, pues debemos profundizar un poco más e incluso analizar otra palabra con la que a veces la confundimos. Esto es la conciencia. Generalmente decimos que solo hay dos estados de conciencia, despierto y dormido. Analicemos primero, pues, estas dos palabras. Decimos que estamos despiertos o que estamos en el estado de conciencia de vigilia al tiempo que transcurre entre la noche de sueño y otra. Y decimos eso por el hecho de ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin embargo, todos sabemos que si un día sufrimos un accidente y quedamos en estado de coma, estaremos en otro estado de conciencia, que no es el de vigilia. Así es, pero eso no altera lo dicho hasta ahora, porque lo que ocurre es que estamos en el mismo lugar que cuando dormimos, pero a causa del accidente y no por necesidad de dormir. También ocurre lo mismo cuando nos intervienen quirúrgicamente y quedamos dormidos por la anestesia. En todos esos casos ocurre que salimos del cuerpo con nuestro cuerpo de deseos y nuestra mente, o sea, nosotros como un yo, salimos con nuestro cuerpo emocional y nuestra mente, quedando por tanto solo el cuerpo físico y parte del cuerpo etérico, o sea, lo que es la vida, la vitalidad, y entonces quedan aparentemente dormidos o aparentemente muertos. El inconveniente para demostrar esto es que no recordamos lo que sucedió, dónde hemos estado ni con quién durante ese estado de coma o de sueño. Sin embargo, se han dado muchos casos en que sí han recordado todo, incluyendo la visión de su cuerpo o las conversaciones que se hicieron en la habitación donde la persona estaba. De hecho, las personas más desarrolladas de lo normal y los iniciados no solo recuerdan lo que pasa en ese tiempo de dormido o estado de coma, sino que, además, pueden salir voluntariamente del cuerpo físico e ir a ese otro mundo de los muertos y de los sueños, que es el que en ocultismo llamamos el mundo de deseos. Así que, con los anteriores párrafos ya casi hemos explicado el estado de consciencia o inconsciencia de dormido, que es el hecho o la necesidad de dormir para restaurar los diferentes cuerpos que a lo largo del día gastan su energía y desgastan el cuerpo físico, afectando así a su estructura química. Lo que ocurre es que, sobre todo a partir del ocultamiento del sol, cuando llega la noche, pues la falta de vitalidad hace que al ego le cueste manejar el cuerpo físico y decimos que tenemos sueño o que estamos cansados. Una vez obligados a salir y ya en ese mundo de deseos, nos bañamos, por decirlo así, en ese mar de sabiduría o acopiamos la energía vital de ese mundo con tal de reconstruir el cuerpo de deseos o emocional para luego hacer lo mismo con el cuerpo etérico, también llamado vital, y con el cuerpo físico. Por eso, al despertar, si hemos dormido bien, claro, nos sentimos descansados y sin sueño. Ya hemos analizado los dos estados principales de consciencia.
aunque mejor sería llamarlos de consciencia y de inconsciencia, contando también con los casos forzados de inconsciencia por coma o por anestesia. ¿Podríamos añadir más estados de consciencia? Pues sinceramente sí, porque todos sabemos que en el estado de sueño podemos tener un sueño muy profundo, donde no recordamos nada, y podemos tener un sueño con ensueños, aunque hayan sido muy absurdos. Estos estados de consciencia ya los pasamos hace millones de años antes de adquirir el estado actual de vigilia, es decir, los pasamos a lo largo de nuestra evolución, que comenzó siendo totalmente inconscientes del mundo físico, y en ese transcurso hasta ser totalmente conscientes del mundo físico, pues hemos pasado por una serie de estados de conciencia similares. Y esos estados son los que tienen ahora los reinos que nos siguen, correspondiendo al estado de sueño, con ensueños, o semidespiertos, también hay quien les llama, a los animales más evolucionados. Nosotros pasamos desde la inconsciencia del mundo físico, pero consciencia allá en los otros mundos, hemos pasado a ser conscientes aquí, a tener un estado de conciencia de vigilia y ser inconscientes de los otros mundos. Pues es en ese intermedio es la conciencia que también tuvimos nosotros y que tienen los animales ahora. Pero todavía hay más, porque lo que algunas escuelas esotéricas llaman despierto y dormido son dos estados de conciencia que nada tienen que ver con lo dicho hasta ahora. Es decir, son algo parecido a lo que acabamos de incluir en el estado de dormido, pero en este caso en el de despierto. Veamos cómo todo ocultista sabe. Nosotros somos un espíritu que está evolucionando desde la inconsciencia de sí mismo, o sea, desde el no saber que somos un yo, hasta la autoconsciencia para por fin terminar adquiriendo la conciencia divina de Dios. Esa es la evolución. Se comienza por una conciencia que no se ha alcanzado, cuando no se ha alcanzado todavía la autoconsciencia, o sea, la conciencia de sí mismo. Luego se alcanza la conciencia de sí mismo, o sea, que es en la etapa donde estamos ahora, somos conscientes de que somos un yo individual, y la futura conciencia será la conciencia divina. Hasta la etapa anterior a la adquisición de la conciencia de sí mismo, tuvimos las varias etapas de inconsciencia de sueño mencionadas. Pero a partir de la autoconsciencia estamos adquiriendo la de semidespierto, para luego continuar con la de despierto como conocimiento superior. Y estos estados de conciencia tienen que ver con el conocimiento de lo que normalmente llamamos la verdad, con un conocimiento superior. El dormido es las personas comunes que no entienden, ni quieren entender, ni quieren saber, ni creen en esta verdad, en estos conocimientos superiores, y los despiertos son los que los comprenden, los llevan a la práctica y ven sus resultados. Alguien se preguntará, ¿cómo se puede tener un estado de consciencia de dormido o semidespierto en el estado de despierto? Y la respuesta es, pues por la propia evolución en la adquisición de la verdad. Las personas que en esta vida han contactado de nuevo o por primera vez con las enseñanzas ocultas y persisten en el estudio de concienciación de estas verdades, llegan a vivir hasta tal punto estas enseñanzas que ya no ven a las personas, a la vida ni al destino como lo veían antes. Estas personas cambian sus hábitos y su alimentación, anulan sus vicios,
se interesan por el cuidado de su cuerpo físico y por hacer el bien. En fin, cambian lo que es toda su personalidad y viven en un estado superior de conciencia, en unos ideales elevados que llevan a la práctica. Y cuando esto persiste a lo largo de la vida, se entra en el estado de conciencia de semidespierto. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de las personas, aun en el estado de conciencia de vigilia o despierto, o sea, el estado común nuestro, de cualquier persona, se dicen que están dormidos respecto al estado de conciencia que está por encima del de vigilia, que no es otro que el de verdaderamente despierto ante la verdadera realidad o verdad. De acuerdo con esto, ¿quiénes están despiertos dentro del estado de vigilia? Pues naturalmente los iniciados y todo aquel que sea capaz de moverse por los mundos superiores de forma voluntaria y consciente tras un contacto del maestro. Esos están en un estado de despierto. Los que estamos en el mundo del ocultismo, que hemos profundizado bastante, que hemos llevado a la práctica muchas de sus enseñanzas y que nuestra conciencia ha cambiado y que estamos en ese sendero de ser conscientes o semiconscientes de los otros mundos, estaríamos en un estado de semidespiertos. Semidespiertos a la verdad y a sus resultados, a la práctica de la verdad, a la práctica de estos conocimientos, de estas enseñanzas y a la comprobación de sus resultados, que eso sería despierto. Lo que estamos en medio, entre las personas comunes y esos otros, somos los que estamos semidespiertos. Respecto a la adquisición de al menos una buena parte de la verdad que actualmente nos facilitan, despiertos son aquellos que dirigen sus vidas hacia Dios desde sus diferentes cuerpos, desde su voluntad y desde su conciencia. Despiertos son los que casi, aun siendo de este mundo, parecen no serlo porque viven más en lo interior que en lo exterior. El dormido en esta vida es un esclavo de todo lo que le rodean, de las circunstancias, problemas, emociones, hábitos, costumbres, etc., puesto que no tiene casi el suficiente discernimiento para descubrir la realidad, por ejemplo, creer o no creer en el renacimiento. Nadie puede despertar a una conciencia superior mientras sea seducido por vicios y malos hábitos, mientras busque bienes materiales para satisfacer su ambición, mientras busque placeres personales y materiales, mientras busque dinero y fama, y mientras no busque en su interior y utilice el discernimiento para descubrir la verdad. Este es el motivo por el cual el estado de vigilia normal de la humanidad se considera también de dormido respecto a esa vida superior, a esa experiencia, esa vivencia de los conocimientos ocultos en su práctica. En principio, podríamos decir que no es fácil obtener el estado de conciencia de semidespierto, puesto que necesita esfuerzo, sacrificio, persistencia, buena voluntad, etc. Pero si lo vemos desde el punto de vista de que el que en esta vida comprende la filosofía oculta es porque ya comenzó en la vida anterior, entenderemos que en esta misma vida podemos comenzar a progresar hacia ese estado de conciencia superior de despierto. Pero lo tendrán quienes ya comenzaron en una vida pasada,
Y en esta, en vez de continuar, reconocen las enseñanzas, pero actúan de forma indiferente y se olvidan. Que también ocurre. Generalmente quien contacta en esta vida con las enseñanzas ocultas, en la próxima suele continuar. Tiene un destino que le pone en contacto de nuevo para que siga progresando, siga evolucionando y desarrollando su espíritu. Pero algunos contactan y se ven vencidos, digamos, por la atracción material, los placeres, etc. Desde el mismo momento que comprendemos y admitimos las enseñanzas ocultas, aunque solo sea en parte, y que nuestro yo superior nos dice, también lo admitimos, que nuestro yo superior nos dice que debemos interesarnos por ellas, pues ya estamos dirigiéndonos hacia un estado de conciencia superior. El que niega estos conocimientos, esta enseñanza, el que reniega y no quiere interesarse por nada, por supuesto que su conciencia no va a progresar en ese sentido. Cuando se conecta por primera vez con estas enseñanzas, se suele dejar una y otra vez. Muchísima gente lo hace, le ocurre, tiene altibajos. Y a veces incluso lo dejan hasta la siguiente vida. Cuando se conecta en otra vida, generalmente ya no se dejan. Y si se dejan es temporalmente. Otra cosa diferente, aunque complementaria, es la adquisición de la primera iniciación dada por un maestro. Pero también para eso hay un trabajo previo interno que lleva a despertar en ese estado de vigilia. Por encima y en relación con el progreso de todos estos estados de consciencia está la conciencia, es decir, la voz del ego, del yo superior, la voz de la sabiduría, fruto de las experiencias de todos los renacimientos. La consciencia es ser consciente en diferentes estados del ser y de planos. Conciencia es el ser, es decir, yo como ser soy el ego utilizando este cuerpo físico a la vez que soy consciente en él por el estado de conciencia de vigilia, pero el estado de conciencia de vigilia no es el ser. Quizás algo complicado de comprender, pero así es.